todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a este 16º ciclo de videoconferencias interactivas 2017 denominado Políticas e Intervenciones en Salud Pública desde las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. El día de hoy nos acompaña el doctor José Luis Díaz Ortega, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas, quien estará a cargo del tema del día de hoy, denominado Situación y retos de algunas enfermedades prevenibles por vacunación en México y América Latina. El doctor José Luis Díaz Ortega él es médico cirujano, especialista en epidemiología y en inmunología, ha cursado diplomados en antropología física, de evaluación económica de intervenciones en salud, en educación superior, en medicina y ciencias de la complejidad. En el ámbito nacional ha trabajado en el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, lo que es actualmente el INDRE, en la Dirección General de Epidemiología, en el Consejo Nacional de Vacunación de la Coordinación Nacional de Vigilancia Epidemiológica y en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, desarrollando actividades gerenciales relacionadas con la vigilancia, control, investigación y evaluación de enfermedades inmunoprevenibles y de otros programas prioritarios de la Secretaría de Salud. También ha sido miembro del Comité Directivo en Epidemiología e Investigación de Campo de la Organización Mundial de la Salud y consultor temporal del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS en Washington, D.C., Ginebra, Suiza, y en países de Centroamérica, Caribe, Sudamérica y Sudeste Asiático. Actualmente se desempeña como investigador en ciencias médicas en el Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, trabajando en respuesta inmune a la vacuna SRP aplicada en aerosol o por inyección, siendo profesor titular del curso de verano Vacunas y Salud Pública y profesor invitado en la Residencia en Salud Pública en Medicina Preventiva y en la Maestría en Salud Pública de la Maestría en Ciencias, ambas con áreas de concentración en enfermedades infecciosas. Es miembro del Comité Regional para la Certificación de la Erradicación Final de la Poliomielitis de la Organización Panamericana de la Salud. Él ha publicado 43 artículos científicos y 4 de divulgación, tanto en revistas nacionales como internacionales, y 16 capítulos de libros o de manuales sobre vacunación y vigilancia epidemiológica. Sus áreas de interés son epidemiología y control de enfermedades, respuesta inmune a vacuna, vías alternativas de vacunación, investigación y control de brotes, eventos adversos asociados a vacunación, evaluación de programas, modelación matemática en salud pública, complejidad y cultura y ciencia. También es revisor de artículos de famosas revistas como BaFin, Salud Pública de México, Revista de Investigación Clínica, British Microbiology Research Journal y British Journal of Medicine and Medical Research. Pues sin más preámbulo, le damos la palabra en este importante tema al doctor José Luis. Adelante, doctor. Sí. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer esta oportunidad para intercambiar puntos de vista y experiencias también con otros profesionales de la salud en el país, y la oportunidad que nos proporciona el Instituto Nacional de Salud Pública para establecer este vínculo. Como lo comentaba hace un momento, el doctor nos planteaba que íbamos a hablar el día de hoy de la situación y retos de las enfermedades prevenibles por vacunación en México y en América Latina. Y sin más preámbulo, quisiera hacer un breve recordatorio para ver cuál es nuestra historia, de dónde venimos en el área de vacunación. Podríamos ir más lejos, remontarnos hasta la China y Turquía y hablar un poco del conocimiento previo a la vacunación. Pero decidí comenzar con la etapa más reciente, que es el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, donde podemos recordar un hecho fundamental en la historia de la vacunación mundial,
Edward Jenner, un médico inglés, inocula por primera vez el virus de la viruela vacuna, que es diferente a la viruela humana, desde luego, basado en la observación popular de que los ordeñadores que adquirían la viruela de las vacas presentaban resistencia para adquirir la viruela humana. Es decir, si se infectaban con el virus de la viruela de las vacas o viruela vacuna, ellos quedaban protegidos contra la viruela humana. A partir de este hecho, Edward Jenner monta un diseño experimental en el cual inocula líquido linfa de la viruela vacuna, de las ubres de la viruela vacuna, en un niño llamado Joseph Meister, y el niño posteriormente es expuesto al virus salvaje de la viruela y se comprueba que no adquiere este padecimiento. Este hecho fundamental, haciendo a un lado la posible discusión en cuanto a aspectos éticos, cambia la prevención de las enfermedades infecciosas, ya que por primera vez se demuestra que puede inducirse una respuesta protectora contra algunos padecimientos infecciosos, como fue el caso de la viruela. El procedimiento ideado por Jenner, pero basado en el conocimiento popular y previo acumulado en China, en Turquía, en otros países y en la propia Inglaterra, hace que el procedimiento sea muy exitoso y llegue a otros países, incluido nuestra región de las Américas. Y es en ese sentido que la historia de la vacunación comienza en nuestro continente con la expedición filantrópica de la vacuna, dirigida por el doctor Francisco Javier Balmis y por la enfermera Isabel de Sendala y Gómez. Ellos montan esta expedición y para ello traen 20 niños huérfanos, los toman de un orfanatorio, los inoculan con el procedimiento de Jenner el virus de la viruela vacuna, de la linfa, y se van pasando la vacuna de brazo en brazo hasta llegar a Cuba y a Puerto Rico, Venezuela y México. Y es aquí donde empieza la historia de nuestro país de la vacunación. La vacuna entonces comienza a extenderse a México y a nivel continental, y me voy a remontar a los hallazgos más recientes. Damos un salto en la historia y llegamos al siglo XX para tener el primer éxito notable que hubo a nivel mundial con la erradicación de la viruela, que fue una estrategia mundial de contención de la viruela, y que recayó la responsabilidad de la vigilancia de este procedimiento de prevención, de la vacunación y en sí del diagnóstico y vigilancia epidemiológica en el doctor Donald Henderson, recientemente fallecido, quien diseñó con un grupo de expertos mundiales estrategias no solo para la prevención, sino para la erradicación mundial de este padecimiento. Cabe destacar también aquí otra figura muy importante en la historia de la salud pública y de la vacunación a nivel mundial y en nuestro continente, es el doctor Ciro de Quadros, médico brasileño que destacó en su juventud por su participación comprometida en las estrategias de eliminación de la viruela en Brasil. A partir de este trabajo tan destacado desarrollado por el doctor Ciro de Quadros, la Organización Mundial de la Salud invitó al doctor de Quadros a que fuera a África en los últimos reductos de la viruela, que eran el Cuerno de África. Me estoy refiriendo a Somalia y a Etiopía.
El doctor de Cuadros desarrolló estrategias que él experimentó en Brasil y que llevó al Cuerno de África con una vigilancia cada vez más elevada. Los esfuerzos realizados por la Organización Mundial de la Salud y desde luego por los habitantes y el personal de salud de los países del Cuerno de África llevaron a que se presentara el último caso de viruela en Somalia, siendo declarada erradicada el padecimiento en 1979. Pero quisiera decir que también, con mucho orgullo, los habitantes del continente americano, y en especial los habitantes de Latinoamérica, podemos sentirnos muy orgullosos de que nos adelantamos a la erradicación mundial de la viruela con la eliminación continental. El último caso de viruela se presentó en América en 1971 en Brasil. El último caso de poliomielitis se presentó en Perú en 1991. Y el último caso de sarampión se presentó por transmisión endémica, se presentó en Venezuela en 2002. Sin embargo, el sarampión es una enfermedad sumamente compleja que debido a que regresa el sarampión de los países donde todavía es endémico, el sarampión frecuentemente regresa al continente, pero no genera más que unos cuantos casos. Pero no fue así en Brasil. En el año 2014 el sarampión regresó y tuvo un comportamiento endémico que duró más de 12 meses, por lo cual puede decirse que la eliminación que habíamos logrado se interrumpió para tener nuevamente transmisión endémica en Brasil. Afortunadamente, los esfuerzos del Ministerio de Salud de Brasil, de los trabajadores de la salud pública de Brasil y de la Organización Panamericana de la Salud hicieron que este brote durara un poco más de un año, pero finalmente fue contenido y actualmente nuevamente hemos recuperado la condición de región libre de polio en todo el continente americano. Sin embargo, hay que señalarlo, seguimos teniendo importaciones. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque la epidemiología de las enfermedades prevenibles por vacunación se rige por la teoría de la complejidad, a la que ya nos hemos referido en otras videoconferencias. Y tenemos algunos de los logros más importantes que se han alcanzado a nivel mundial con el programa de vacunación de ampliado de inmunizaciones, como se conoce a nivel mundial, el PAI, o el programa de vacunación universal, como lo conocemos en México. Tenemos en esta lámina, se puede ver que en la línea negra son los casos estimados de sarampión, los casos de defunciones por sarampión en la época vacunal. Y tenemos el intervalo de confianza de estas muertes de la época vacunal en línea azul, y en línea punteada tenemos la estimación de los casos de las defunciones de sarampión bajo la hipótesis o bajo el supuesto de que no hubiera vacuna contra sarampión. En ese sentido se puede ver que la reducción ha sido muy importante. Entre el año 2000, la modelación matemática estima que entre el año 2000 y el año 2012 se redujeron 2/3 partes de las defunciones entre 1990 y 2015. La vacuna de sarampión contribuiría con un 23% de la disminución de la mortalidad por cualquier causa en los niños menores de 5 años. Sin embargo,
todavía tenemos mucho que hacer. Hasta en esta lámina puede verse que hasta en el año 2012 murieron, cada día murieron 380 menores de 5 años, 16 cada hora. Esta mañana pude actualizar la información y tenemos que en el año 2016 murieron 90,000 niños menores de 5 años en el mundo, 247 niños por día, 10 niños murieron por hora. Y esto habla de la notable reducción que hemos tenido en las defunciones por sarampión. La estimación muestra que hay una reducción del 84% entre las muertes por sarampión registradas en el año 2000 y las registradas en el año 2016. De modo que hemos logrado muchas cosas y sin embargo todavía nos enfrentamos al reto de evitar 10 muertes cada hora en el mundo a causa del sarampión en los niños menores de 5 años y especialmente en los menores de 1 año. Bueno, ¿y de qué tamaño es el reto que tenemos que enfrentar en América Latina? Quiero plantear que aquí en esta exposición me referiré solamente a los países de América Latina. He excluido a Canadá, a Estados Unidos y a los países del Caribe de habla inglesa, de modo que la presentación se basa solamente en Latinoamérica. Podemos ver en esta lámina el reto que tenemos que enfrentar todos los países latinoamericanos para la vacunación. En nuestro país, en el subcontinente latinoamericano, tenemos una población total en el año 2016 de aproximadamente un poco más de 633 millones de habitantes. De estos habitantes, tenemos 10.643.500 menores de 1 año y 53.704.000 menores de 5 años. Este grupo es el grupo blanco para las intervenciones en vacunación, de modo que cada año, desde México hasta la Patagonia, tendríamos que vacunar más de 53 millones de menores de 5 años para avanzar como región latinoamericana exitosamente hacia el control, eliminación y eventual erradicación de algunos padecimientos prevenibles por vacunación. Y tenemos, por otra parte, la parte social y política del programa. Esto es muy importante porque la vacunación es una estrategia de prevención muy exitosa a nivel mundial. Es el programa de salud pública más exitoso de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, un gobierno que gasta en salud y gasta en vacunación no debe verse como gasto, sino como una inversión. Sin embargo, en esta lámina he utilizado el término gasto para dar una idea de lo que la proporción del Producto Interno Bruto a nivel nacional en Latinoamérica que se dedica el gasto nacional de salud orientado a inmunización rutinaria, quiere decir al programa permanente de vacunación. Y podemos ver en esta lámina que la mayoría de los países tienen un monto del Producto Interno Bruto, dedican un monto al gasto del programa permanente de vacunación. Hay países, muy pocos, que dedican una proporción menor, pero la mayoría tienen un gasto para inversión en el programa rutinario de vacunación. Esto es muy importante hacerlo notar porque hay países en el mundo, con orgullo podemos decir que no están en América Latina, en los que se sostiene el programa de vacunación a partir de donaciones internacionales y de organismos caritativos. Aunque también ocurre en algunos países de América Latina, la inmensa mayoría tienen un gasto destinado
al programa de vacunación. Por otra parte, habría que destacar la proporción del gasto en el programa rutinario de vacunación que se dedica a la compra de vacunas. Y aquí es importante destacar nuevamente que aproximadamente el 50% de los países compran la vacuna, en el 100% del gasto dedicado a comprar vacunas proviene del Fondo Nacional del Gobierno. De modo que en América Latina hemos logrado construir un programa de vacunación muy sólido que camina con su propio presupuesto, y esto nos permite asegurar estrategias exitosas en la política de salud pública a nivel latinoamericano. Ahora me voy a referir a lo que son el panorama epidemiológico, la situación de los padecimientos bajo una política pública de control. En otras videoconferencias hemos planteado que el abordaje de los problemas de salud pública en enfermedades prevenibles por vacunación podría una política de eliminación o en una política de erradicación. También podría ser una política de mitigación. La política de mitigación va orientada a la influenza, y la política de control establece que se tiene límites para decir que está bajo control un padecimiento, y los límites provienen del análisis epidemiológico, ya sea por un método logarítmico o por un método percentilar, que establece en el caso percentilar la mediana de casos como el valor esperado, más un intervalo de indeterminación que es el cuartil 25 y el cuartil 75. En el caso del método logarítmico, tenemos el promedio geométrico de la tasa de incidencia de casos como el valor esperado, y el intervalo de variación sería el intervalo de confianza del 95%. Si el número nuevo de casos cae dentro de estos intervalos, dependiendo de qué método se utilice en la estimación, se puede decir que los padecimientos están bajo control. De modo que cuando la política pública es de control, no todos los padecimientos pueden ser eliminados, habría que decirlo. Entonces, padecimientos como tosferina, por ejemplo, que tiene un comportamiento importante, es una enfermedad muy grave, pero además la vacuna que tenemos a nivel mundial no es lo mejor que desearíamos tener, dada la eficacia de 80% aproximadamente con 3 dosis. Sería un poco inmaduro que alguien planteara la eliminación de la tosferina. Entonces nos conformamos con el control, pero ese logro de control es muy bueno si lo sabemos llevar adecuadamente. Y podemos ver aquí en esta lámina cómo los padecimientos que están enfocados a nivel mundial bajo una política pública de control, tenemos que la tosferina es el padecimiento que destaca como entre el número de casos que se presentaron con mayor relevancia en el año 2014 en el subcontinente latinoamericano. Tenemos otro padecimiento que destaca, que es la parotiditis, en la que tenemos ya varios años vacunando contra parotiditis, pero a pesar de que en la mayoría de los países está bajo control, no pasa desapercibido que todavía se presenta un número importante de casos en países como México, El Salvador, Honduras, y otros países de la región. Y tenemos en el Caribe latino nuevamente los padecimientos dominantes en el 2014 fueron
tosferina y parotiditis. Por otra parte, en el área andina destaca parotiditis sin dejar de presentarse casos de tosferina. Llama la atención que los países donde se han presentado el mayor número de casos de tosferina son los países más grandes de la región, como es el caso de México, Brasil y Argentina. Y por otra parte, llama la atención también que todavía tenemos en la región casos de meningitis por hemófilos influenza del tipo B, un padecimiento en el que a nivel continental vacunamos, y sin embargo tenemos todavía casos y destacan entre esos países los países de Centroamérica, del área andina, y tenemos también casos de difteria. Tenemos casos de difteria en Brasil y recientemente hemos tenido casos de difteria en Venezuela. De modo que la difteria es un padecimiento que no podemos estar seguros de que sea eliminable todavía, debido a que podemos tener lo que nos permite ver la punta de un iceberg, que son los casos de difteria toxigénica, pero los casos de difteria no toxigénica frecuentemente no los podemos ver, y también es importante señalarlo. Tenemos que seguir vacunando contra la difteria, la vacuna TD. Tenemos que aprovechar el recurso que tenemos para prevenir la difteria en toda la población, y especialmente en trabajadores de salud, porque si llegara a haber brotes de difteria, el personal de salud médico, de enfermería y de laboratorio estarían en grave peligro de adquirir este padecimiento sumamente grave. Por otro lado, tenemos los padecimientos bajo política pública de eliminación, y solamente quiero referirme, hacer un breve recordatorio del concepto de eliminación. Cuando un padecimiento se transmite por vía endémica, la endemia nos habla de que el padecimiento, el agente que causa el padecimiento, está presente todos los días del año, vive ahí en ese lugar, y hay una transmisión endémica. De modo que los casos nuevos se explican por la exposición interna y por la transmisión interna del agente causal del padecimiento. Cuando se logra vacunar en una proporción suficientemente elevada para alcanzar una cobertura de inmunidad poblacional muy alta, podemos hipotetizar que la transmisión endémica va a disminuir hasta interrumpirse totalmente. Esa transmisión endémica, entonces, en el momento que se logra la ruptura de la transmisión endémica, de mantenerse por lo menos durante 2 años, la ruptura de la transmisión endémica nos da derecho a hablar de eliminación. Cuando hablamos de eliminación, entonces nos referimos a la ruptura de la transmisión endémica. No quiere decir que no haya casos, va a continuar habiendo casos, pero son casos atribuibles a importación del agente causal proveniente de países y regiones donde todavía tienen un comportamiento endémico tales padecimientos. Es el caso de la poliomielitis, del sarampión y de la rubiola. Los 3 padecimientos donde tenemos políticas públicas de eliminación, en el caso de sarampión y rubiola, y del síndrome de rubiola congénita, o de erradicación en el caso de la poliomielitis. Y podemos ver que tenemos casos importados o asociados a importación de sarampión en los países también más grandes de la región latinoamericana. Nuevamente destacan México, Brasil y Argentina. Entre paréntesis, quisiera señalar que la detección de los casos importados habla de un buen sistema de vigilancia epidemiológica. Un sistema, si a mí me dijeran, en México no hay casos importados, en Brasil tampoco, estaría muy preocupado, porque quiere decir que a lo mejor son países que tienen
son muy grandes, pero además de ser grandes, cada año tienen un flujo migratorio enorme proveniente del turismo o de oleadas migratorias provenientes de cualquier región del mundo que llegan a Brasil y a México. De modo que si a mí me dijeran que en México no hay casos de sarampión en la etapa de eliminación, estaría sumamente preocupado, igual diría de Brasil. El hecho de que se logren captar quiere decir que los sistemas de vigilancia epidemiológica tienen la sensibilidad para detectar los pocos casos que llegan. Y aún así, podríamos asumir que algunos casos no son detectados. Ejemplo, llega un turista que está infectado recientemente con el virus del sarampión a México y pasa muy poco tiempo en el país y sale del país sin haber empezado el cuadro clínico de la enfermedad. Es decir, llegó a México, pero si ya cursaba el periodo de transmisibilidad, podría haber contagiado a alguna persona en el país, que pudiera ser desde el personal que revisa los pasaportes en la aduana de los aeropuertos, hasta los taxistas, hasta los meseros que sirven en algún restaurante, en fin. Habría una secuela de casos, y esos son tan pocos porque la inmunidad mayoritariamente es muy buena en el continente, en el subcontinente latinoamericano, que posiblemente no podría detectarlos al sistema de vigilancia epidemiológica. Cuando se detectan, habla que el sistema puede detectarlos. Es el caso también de Estados Unidos y Canadá. A nivel continental, los 4 países, Estados Unidos, Canadá, México y Brasil, tienen casos importados de sarampión. En el caso de Estados Unidos y de Canadá, llegan varias importaciones que generan pequeños brotes que no se diseminan y por lo tanto se interrumpe cada brote y no se ha reinstalado la transmisión endémica en esos países. No fue el caso de Brasil, donde, como dije anteriormente, en 2014 llegó una importación primero, se detectó en Ceará, primero en Pernambuco, luego en Ceará, y generó muchos casos secundarios, más de 1,000 casos secundarios, con una cadena de transmisión que duró más de un año. Por lo tanto, Brasil y el continente perdieron la condición de eliminación que habían logrado después de la epidemia de Venezuela del año 2002. Tenemos entonces otros padecimientos que están en etapa de eliminación o bajo política de eliminación, como es el tétanos neonatal. Y tenemos los casos de Haití, de Colombia, de Perú, de Venezuela, y tenemos pues que la política de eliminación en tétanos neonatal requiere de un programa de prevención muy eficiente que logre inmunizar a las mujeres embarazadas y mejor aún a las mujeres en edad fértil, para que el día que decidan embarazarse ya estén protegidas contra el tétanos, que previene el tétanos en la mujer, desde luego, pero previene el tétanos en el recién nacido. Y tenemos entonces el caso de las enfermedades prevenibles por vacunación. Quisiera referirme no hemos tenido, por fortuna, casos de poliomielitis por virus salvaje, pero en la etapa post-eliminación de la polio tuvimos un brote por poliovirus derivado de la vacuna tipo 1 en la isla La Española, tanto en Haití como en República Dominicana. Y esto se debió a las bajas coberturas de vacunación que había en ambos países. De modo que aún en etapa de eliminación podemos tener casos de estos padecimientos importados o asociados a importación. Pueden ocurrir
que lleguen los virus salvajes, por ejemplo, de la poliomielitis al continente sin generar casos de poliomielitis. Ya tuvimos una experiencia en Brasil, donde llegó el virus de África, el poliovirus salvaje tipo 1, proveniente de Guinea Ecuatorial, y que fue detectado en la ciudad de Campiñas, muy cerca de Sao Paulo, Brasil, mediante un muestreo de aguas de Albañal. Ahí se identificó que había poliovirus salvaje tipo 1. Por fortuna, no generó casos de poliomielitis paralítica en el país, pero el Ministerio de Salud, bajo el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, organizó una campaña de tres vueltas de campañas de vacunación con la vacuna antipoliomielítica oral, que evitó o previno la posible incidencia de casos de poliomielitis paralítica por poliovirus salvaje. Después de estas tres vueltas de la campaña con el poliovirus vacunal tipo Sabin, los muestreos fueron negativos en las aguas de Albañal. Bueno, y el PAI, el Programa Ampliado de Inmunizaciones en las Américas, ha tenido una evolución importante que conviene destacar. En el año 1975, por ejemplo, el Programa Ampliado de Inmunizaciones solo contaba con 6 vacunas y para el 2014 cuenta con 15 vacunas. En el año 1975 teníamos que el esquema completo de los niños se conformaba por 10 dosis de vacunas. En el año 2014 el esquema completo se conforma por 20 dosis de vacunas. Tenemos que el universo de niños a vacunar era de 5 millones en 1975, 5 millones menores de un año, y tenemos actualmente 15 millones de niños a vacunar. Tenemos por otra parte el gasto en el programa de vacunación. El esquema completo para catalogar a un niño como completamente vacunado costaba $5. Actualmente cuesta $68, con discrepancias entre países. En México, por ejemplo, usamos vacunas más caras que en otros países de Latinoamérica. Seguramente el costo en México es más caro, más elevado que en otros países de la región latinoamericana. Entonces, antes teníamos como grupo blanco, como grupo meta solamente a los niños, ahora tenemos a la familia. Se tiene que vacunar desde el recién nacido hasta el abuelo o bisabuelo, sin importar el grupo de edad. Podríamos vacunarlo a los 100 años si es que vive 100 años. De modo que tenemos un programa de vacunación muy ambicioso en toda la subregión latinoamericana, que hemos logrado con mucho esfuerzo a través de los años y que afortunadamente ha mostrado ser muy exitosa esta inversión en salud pública. Y veamos cuáles son las vacunas que se aplican en los países latinoamericanos hasta el año 2016. Tenemos las vacunas tradicionales, como son la vacuna BCG, la vacuna trivalente OPV, la Sabin, la vacuna antipoliomielítica trivalente, que como ustedes saben, se dio el switch desde hace 2 años, se dio el switch de la vacuna trivalente a la bivalente, sacando de la formulación de la vacuna antipoliomielítica oral el serotipo 2, que es mayoritariamente o el más frecuentemente asociado a poliomielitis paralítica asociada a vacunación. Tenemos esta vacuna en toda la región latinoamericana. Tenemos la vacuna trivalente de virus inactivados de la poliomielitis, la TIPV. La región
subregión latinoamericana con diferentes modalidades. En el caso de México, por ejemplo, activados está dentro de la vacuna pentavalente acelular. En otros países la aplican en forma individualizada la vacuna trivalente y la política pública a nivel mundial es que en la etapa hacia la erradicación mundial, todos los países del mundo deben haber dejado de utilizar la vacuna trivalente de poliovirus atenuados tipo Sabin, usar solamente la vacuna bivalente Sabin, pero además todos los países del mundo por lo menos deben administrar una dosis de vacuna de poliovirus inactivados trivalente. Y esta vacunación ha sido, este cambio de estrategia mundial de vacunación ha sido muy bien acatado por la comunidad internacional. Tenemos por otra parte la vacuna DPT, que en algunos países de la región, en la mayoría de los países de la subregión latinoamericana, se utiliza la vacuna DPT de células completas. En el caso de México, utilizamos para el esquema básico la vacuna DPT acelular, que forma parte de la formulación de la vacuna pentavalente acelular, y en algunos países usan la vacuna acelular, pero la mayoría utilizan la vacuna pentavalente de células completas o la vacuna DPT por separado de células completas. Tenemos por otra parte la vacuna de sarampión, rubiola y parotiditis, que se utiliza también a nivel continental, y que tenemos la vacuna que previene la neumonía, la meningitis y otros padecimientos invasivos producidos por la bacteria Haemophilus influenza del tipo B. Y por otra parte tenemos dos vacunas que no todos los países de la región han incorporado al esquema de vacunación, que es la vacuna de rotavirus y la vacuna conjugada de neumococo. La vacuna de rotavirus no está incorporada todavía al esquema rutinario de vacunación de Costa Rica, de Cuba, Chile y Uruguay hasta el año 2016. Pudiera ser que este año algunos de esos países la hayan incorporado, pero hasta el año pasado esos países no aplicaban en el esquema de vacunación la vacuna de rotavirus. Por otra parte, la vacuna conjugada de neumococo no se aplicaba hasta el año 2016 ni en Cuba ni en Haití. De modo que con estas excepciones, el esquema de vacunación es muy similar en toda la región latinoamericana, con variaciones que dependen del tipo de vacuna que se utilizan, de su costo y si son vacunas de presentación simple o de presentación combinada. Pero podemos afirmar que prácticamente caminamos como una región, una subregión latinoamericana con una política común, lo cual es bastante deseable en esta etapa de globalización. Pero no todo es que incorporemos vacunas. El reto es que una vez que incorporamos una vacuna, tengamos una cobertura de vacunación óptima. Y la cobertura de vacunación óptima por tipo de vacuna es del 95%. En la gráfica del lado derecho pueden ver que ninguna de las vacunas en la región latinoamericana cumple el indicador de 95% por esquema completo de cada una de estas vacunas. En verdad es interesante ver y es preocupante ver que tenemos muy bajas coberturas de vacunación con la dosis 3 de poliomiel, y tenemos las coberturas de vacunación a los refuerzos de DPT4 de DPT es muy baja la cobertura, y tenemos por otra parte que la cobertura de vacunación con la segunda dosis de la vacuna contra sarampión, rubiola y parotiditis también es bastante baja. Esto quiere decir
que hemos tenido mucha suerte, si es que podríamos atribuirlo a la suerte este fenómeno, no tener una reinstalación de la transmisión endémica de sarampión y rubiola con tan bajas coberturas de la segunda dosis. Por otra parte, habría que destacar que la cobertura de vacunación a la primera dosis de sarampión, rubiola y parotiditis es muy elevada en la región latinoamericana, y es posiblemente esa cobertura lograda con la primera dosis la que nos está permitiendo mantener la eliminación con las debilidades observadas en algunos países como Brasil, donde se recuperó la transmisión endémica de este padecimiento. Y veamos un poco con más detenimiento las coberturas de vacunación en Latinoamérica por el tipo de vacuna. Podemos ver que algunos países pequeños, esencialmente caribeños, tienen coberturas de vacunación inferiores al 95% para BCG. En el caso de la dosis 3 de poliomielitis, un número muy importante de países latinoamericanos no alcanzan este indicador y destacan en cumplimiento Uruguay, Chile, Cuba y Nicaragua. ¿Y qué pasa con la dosis 3 de la vacuna DPT y de la vacuna que contiene hemófilos influenza del tipo B? En este caso, tenemos que nuevamente los países que destacan por cumplimiento del 95% son Uruguay, Chile, Cuba y Nicaragua. Hay que destacar que México en ninguna de estas circunstancias logró el indicador del 95%, excepto con la vacuna BCG. Y bueno, su explicación, porque la vacuna BCG es dosis única y aplicada al nacimiento. Por otra parte, tenemos un año para aplicarla a la vacuna si es que no hubiera el momento de que nace un niño. Pero la edad adecuada es un año el nacimiento, aplicada al nacimiento. Y ahora, ¿por qué? ¿Cómo es la discrepancia entre la dosis 1 de la vacuna DPT y la dosis 3 de la vacuna DPT con la que se cierra el ciclo de prevención básica de la tosferina? Después de la dosis 3 de DPT, lo que siguen son refuerzos. Y cuando yo hablo de DPT, me estoy refiriendo en el caso de México a la pentavalente acelular y en el caso de otros países de América Latina a la vacuna pentavalente de células completas. Podemos ver en esta lámina la tasa de abandono entre la DPT1, es decir, asumamos que vacunamos 100 niños con la primera dosis de DPT y al tener no lo mismo DPT3, sino mirámoslo al año de edad. Si yo comparo DPT1, la cobertura de DPT1 es muy elevada, es bastante elevada, es muy próxima al 95% o superior al 95%. Sin embargo, la cobertura de DPT3 es muy baja y esto habla de que hay un problema de seguimiento de los niños que ya habíamos reclutado al programa de vacunación. Tan están reclutados que les pusimos la vacuna DPT1, la dosis 1 de DPT, pero no les dimos el seguimiento adecuado y por ello esos niños llegan al año de edad sin haber cerrado el ciclo básico de vacunación con la dosis 3 de DPT. Y podemos ver las diferencias entre 2014 y 2016 en la tasa de abandono. Tasa de abandono no es lo mismo que tasa de rezago. Sin embargo, el término correcto es tasa de abandono porque la mayor incidencia de tosferina y donde los niños tienen más peligro de tener complicaciones y de morir de tosferina es cuando son menores de 1 año. Por lo tanto, si llegan al año de edad, abandonaron la probabilidad de prevenir la tosferina
cuando eran menor de un año. No quiere decir que no van a completar el esquema. Van a completarlo, lo pueden completar cuando tienen 1 año, 2, 3 o hasta 4 si quieren. Pero tienen esquema completo en esa situación, pero fue una vacunación inoportuna, no oportuna. Cada vez que se aleja más la fecha de vacunación, se va perdiendo oportunidad de prevenir un caso y de prevenir la muerte. Y esto deberíamos de tenerlo todo muy claro. Pueden ver en esta lámina cómo la tasa de abandono es bastante elevada. Si la cobertura de vacunación es al menos de 95%, quiere decir que la tasa de abandono no puede ser superior al 5%. Sin embargo, pueden ver que de estos países la mayoría tienen una tasa de abandono bastante superior al 5%, y podemos destacar el caso de México, donde la tasa de abandono es menor. Son datos notificados por México a la Organización Panamericana de la Salud. Y tenemos otros países donde la tasa de abandono es menor al 5%, quiere decir que están dentro de lo esperado, de la norma habitual. Pero las elevadas tasas de abandono requieren una explicación, y más que explicación, requieren identificar lo que subyace detrás de esa elevada tasa de abandono para remediar el problema. Y esto es un problema muy fuerte, porque en el caso de la tosferina, como dije, los países que tienen mayor problema son México y Brasil en América Latina. Y tenemos por otro lado la cobertura de vacunación, ahora ya no con las vacunas tradicionales, sino con las vacunas nuevas. Podemos ver que no es lo mismo introducir una vacuna nueva que tener una buena cobertura, es decir, que garantizar que la inversión en salud para meter la nueva vacuna es costo efectiva. Para lograr esto tenemos que tener una cobertura óptima, y vemos aquí que muy pocos países tienen esa cobertura óptima de 95%. En el caso de rotavirus destacan El Salvador y Nicaragua, y en el caso de la dosis 3 de neumococo destacan Uruguay, Ecuador y Nicaragua. Habría que destacar que en México y en Brasil tenemos una cobertura de vacunación baja, y que tenemos que hacer los esfuerzos para aumentar esta cobertura, porque precisamente son los menores de 1 año y menores de 2 años los que tienen mayor peligro de tener complicaciones muy severas de las infecciones por neumococo, como son la neumonía y la meningitis. Y en el caso de rotavirus, pues es un padecimiento muy grave en los menores de 1 año. De modo que no es poca cosa el hacer todos los preparativos, estrategias y planes para elevar las coberturas de vacunación, que además sean creíbles, sean confiables, y que donde podamos tener nombre y apellido del niño vacunado. Tenemos por otra parte la cobertura de vacunación de otras vacunas muy importantes en salud pública, como es el refuerzo de DPT, la dosis 4 de DPT, que se aplica a los 4 años de edad en México, y también en la mayoría de los países a la misma edad. Podemos ver que los únicos países que cumplen el indicador son Nicaragua y Cuba. Por otra parte, como mencioné antes, la cobertura para la primera dosis de la vacuna triple viral, sarampión, rubiola y parotiditis, es mucho mejor que para la cobertura con 2 dosis de esta vacuna. Destacan un mayor número de países, entre los que se encuentra México, con cobertura administrativa igual o superior al 95% con esta vacuna. En el caso de la segunda dosis de la vacuna triple viral, destacan los países
con cobertura administrativa Argentina, México y Cuba. ¿Y por qué hago yo ese señalamiento de cobertura administrativa? Porque habría que decir que los estudios de casos y brotes asociados a importación de sarampión, la experiencia que se ha adquirido en México al estudiar las epidemias, que son brotes muy pequeños, es que la cobertura con la primera dosis es buena, incluso muy buena, pero con la segunda dosis es muy por abajo del 95%. De modo que tenemos todavía mucho que hacer en América Latina y en México para mantener eliminado el sarampión y mantener eliminada la rubiola y el síndrome de rubiola congénita. Tenemos por otra parte la tasa de notificación tenemos por otra parte la tasa de notificación de casos sospechosos de sarampión y rubiola en América Latina. En esta sección inicio el análisis a nivel latinoamericano de lo que es la vigilancia epidemiológica de estos padecimientos prevenibles por vacunación. No pongo todos los indicadores, he seleccionado algunos que considero los más relevantes por las limitaciones de tiempo para la exposición, pero quisiera destacar la tasa de notificación de casos sospechosos de sarampión y rubiola. Primero quiero aclarar, no se trata que ya haya un sistema de vigilancia epidemiológica de sarampión y haya un sistema de vigilancia epidemiológica de rubiola, no es eso, es un solo sistema denominado sistema de vigilancia de sarampión rubiola, dado que por algunas similitudes en el cuadro clínico entran en paquete al sistema de vigilancia epidemiológica. Y podemos aquí ver el valor esperado de notificación de casos sospechosos de sarampión o rubiola es de 2 por 100,000 habitantes. Ustedes pueden ver que en este gráfico entre 2014 y 2016 prácticamente la mayoría de los países de América Latina no alcanzan ese indicador. Para confort de nosotros, México sí lo alcanza, pero hay que señalar que no hay un motivo para no alcanzar el indicador, dado que estamos esperando casos de sarampión o de rubiola, sino casos que pudieran ser sarampión y rubiola definidos como enfermedad febril exantemática. Y casos de enfermedad febril exantemática hay todos los días del año. ¿Qué casos pueden ser? Casos de alergia a los alimentos, casos de alergia a los medicamentos, casos de escarlatina, casos de fiebre chikungunya, de dengue, de Zika, de muchos otros padecimientos que deberían entrar como sospecha de ser sarampión y rubiola y hacer el estudio clínico y epidemiológico adecuado. Y tenemos como ejemplos los casos, el reporte de casos sospechosos de sarampión y rubiola y de arbovirosis en Colombia en el periodo del 2013 al 2016. Llama la atención, en línea roja, es la incidencia de casos notificados de sospechosos de sarampión o de rubiola, y llama la atención que en el momento en que inicia los brotes de chikungunya, hay un aumento paralelo de la notificación, hay un descenso en Colombia de los casos sospechosos de sarampión y rubiola, lo cual, en mi opinión, es inexplicable, porque antes había mayor número de casos sospechosos de sarampión y rubiola, y en el momento en que deberían aumentar, porque empiezan a aparecer casos que también presentan exantema maculopapular, en lugar de aumentar los casos sospechosos de sarampión y rubiola, disminuyen. En el caso, por otra parte, tenemos el ejemplo de Honduras, donde se observa que a un aumento en el número de casos de dengue corresponde un aumento en el número de casos sospechosos de sarampión y rubiola. Este comportamiento es el esperado. Si tenemos aumento en el número de casos de escarlatina no es una enfermedad prevenible por vacunación
pero si hay aumento de casos de escarlatina, debería acompañarse de un aumento de casos sospechosos de sarampión y rubiola. De modo que solamente son ejemplos de cómo la vigilancia epidemiológica debe evaluarse para estar seguros que lo que estamos reportando es lo que en verdad está ocurriendo en el país, porque si yo tengo su registro de casos, entonces ¿cómo puedo estar seguro que tengo eliminado todavía el sarampión o la rubiola? Y tenemos aquí el comportamiento epidemiológico del sarampión y rubiola en América Latina en el periodo de 2010 a 2015. Quisiera destacar aquí que en este periodo, del 2010 al 2015, se presentaron en la región latinoamericana, se presentaron 61 brotes de algo que podría ser rubiola, y de estos 61 brotes quisiera destacar que 31 de estos brotes fueron de caso único, es decir, un caso único importado. 13 de estos brotes fueron 18 casos con 2 a 3 casos en cada brote, 7 brotes con 8 a 20 casos y 4 con más de 20 casos. Fue el brote de Brasil, uno de estos brotes grandes que hubo. Y además habría que destacar que en la etapa post-eliminación las cadenas de transmisión, para saber quién provocó la enfermedad, es decir, hasta donde sea posible identificar al caso índice y no nada más contentarnos con tener identificar al caso índice, pero además buscar al caso primario. Entonces esto es muy importante porque de este modo podemos saber el origen de la infección, no solamente con saber que tal virus por Corea o París o de Londres o de donde sea. Esto es muy importante y para ello debo construir las cadenas de transmisión porque le voy siguiendo la huella al virus y puedo ver cómo se va transmitiendo y factores de riesgo que están inmersos en cada cadena de transmisión. Otro motivo para hacer cadenas de transmisión es que podría no solo tratarse de un solo brote, sino de varios brotes y que en una cadena de transmisión se identifica un genotipo viral y que en la siguiente cadena de transmisión también es sarampión, pero ya es otro genotipo viral. Quiere decir que esa cadena de transmisión no está asociada a la cadena de transmisión previa. Entonces estoy viendo dos brotes, uno por un genotipo y otro por otro genotipo. Esto lo hemos vivido en México. En el pasado hemos tenido años donde hemos tenido 3 pequeños brotes, cada uno por un genotipo diferente. De modo que si no hacemos el análisis de la epidemiología molecular de los casos, no podremos saber exactamente el origen de los brotes y si se trata de un solo brote o de 2 o más brotes que coinciden en el tiempo. No está prohibido que haya un brote por un genotipo y que haya otro brote por otro genotipo. Pero es muy importante saberlo porque a medida que avanzamos a la eliminación va a haber genotipos que van desapareciendo. Conforme se van reduciendo los genotipos circulantes, vamos a acercarnos a una erradicación del sarampión. Entonces, la epidemiología molecular del sarampión es fundamental para hacer una buena práctica de epidemiología en esta etapa post-eliminación. Si viviéramos en la época no sería relevante saber el genotipo, es sarampión y punto. Hay transmisión endémica, pero vamos a ver de dónde vienen los virus, quién los trajo y queremos saber cómo estaban nuestras coberturas de vacunación. De modo que hay que hacer serología de PCR en tiempo real y además tenemos que hacer la genotipificación para identificar el origen molecular, de dónde proviene, de qué región del mundo proviene el virus, pero la epidemiología clásica
debe de seguir activa para identificar factores de riesgo de transmisión, vacunación o no vacunación, falla vacunal, inmunodeficiencia, 20 cosas que nos ayuda el análisis de la epidemiología clásica. Entonces, esto es muy importante a destacar porque la mayoría de los casos de sarampión en la región de las Américas tienen antecedente de viaje confirmado y están asociados al genotipo donde viajó el paciente o al genotipo de donde previene el caso que contagió y provocó un caso local. Fíjense que dije local y no endémico. El que venga un caso foráneo, que puede ser un nacional, no quiere decir que hay transmisión endémica. Simplemente llega y encuentra a alguien que le faltó la vacuna o que no fue vacunado, a pesar de tener altas coberturas de vacunación, y comienza una transmisión local que todavía no nos da derecho a hablar de endemia. Para que hablemos de que se restableció la endemia, tendrían que haber pasado 12 meses con transmisión continua dentro del país, que fue, repito, el caso de Brasil. Y tenemos aquí los casos confirmados de sarampión después de la interrupción de la transmisión endémica. Como pueden ver, desde la interrupción de la transmisión endémica, que fue en 2002, en Venezuela, no ha dejado de haber casos importados o brotes de casos asociados a importación y en América Latina. Y ahí tenemos nuevamente los casos de América Latina. Bueno, aquí no es América Latina, también está Canadá y Estados Unidos, pero los países con mayor número de casos importados son Brasil, Canadá, México, Estados Unidos, Venezuela y Ecuador, ¿sí? Entonces podemos ver que son los riesgos de importación. Y repito, casos importados es un fenómeno esperado. No podemos esperar cómo podemos evitar la importación. Lo que sí podemos evitar y prevenir es la transmisión a partir de un caso importado. Y para ello tenemos que tener muy elevadas coberturas de vacunación. Ahora permítanme comentar un poco la situación de la rubiola, que es otro padecimiento eliminado en la región, y tenemos que prácticamente hemos terminado con la eliminación. Ha sido muy exitosa de la rubiola. Sin embargo, tenemos pocos casos en la región. Nuevamente, los países más grandes, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, son los que donde frecuentemente, bueno, en México no tan frecuentemente, pero donde hay importaciones de casos de rubiola. Y para poliomielitis, tenemos aquí que es un padecimiento en fase ya de erradicación. Todavía no logramos la erradicación mundial, pero nos encaminamos hacia ella. Hasta este año, tenido hasta el mes de octubre, teníamos solamente 11 casos en dos países que son Afganistán y Pakistán. 11 casos por virus salvaje tipo 1. Se ha erradicado el poliovirus tipo 2 y seguramente ya está erradicado el poliovirus tipo 3. De modo que ahorita la batalla es contra el poliovirus salvaje tipo 1, que está presente solamente en Afganistán y Pakistán. Y aunque ha llegado a Brasil, el virus salvaje, sin causar casos de polio, como dije, también llegó a Palestina, a Israel también, y se han encontrado incluso en el pasado virus salvaje en aguas de Albañal de la ciudad de París. Lo importante es que si se tienen buenas coberturas de vacunación, en ese supuesto caso, podríamos decir que el peligro de tener importaciones de virus salvaje no se descarta, pero prevenir la transmisión y que dé poliovirus paralítica en los niños. Y tenemos nuevamente aquí en América Latina el cumplimiento del indicador de vigilancia epidemiológica
que no se basa en el número de casos de polio, sino en el número de casos notificados, de casos de otro padecimiento, pero que pueden ser sospechosos de ser aguda, que pueden provocar muchos padecimientos, entre ellos el virus. Y tenemos en esta lámina un buen número de países de la región no cumplen el indicador de valor esperado de casos sospechosos de polio, de parálisis flácida aguda, que es de un caso por 100,000 menores de 15 años. Vemos entonces, México sí cumple el indicador, aunque tengo que decir que últimamente ha bajado mucho el indicador en nuestro país y posiblemente estamos aún tristes de no cumplirlo, posiblemente ya no lo estemos cumpliendo. Pero esto habla de reforzamiento que se requiere dar a la vigilancia epidemiológica de la parálisis flácida aguda. Y tenemos ahí los casos de parálisis flácida aguda, no polio, donde la vigilancia epidemiológica. Pueden ver que México y una buena parte de los países de América Latina cumplen el indicador, otros no lo cumplen, pero no están tan alejados de cumplirlo, y hay algunos países que definitivamente tienen que hacer algo para cumplir el indicador porque están muy lejos de su cumplimiento. Ahora hablemos de la vigilancia epidemiológica de los padecimientos donde hemos introducido nuevas vacunas, como es el caso de la diarrea grave por rotavirus. Y tenemos, lamentablemente, no puedo presentar datos de muchos países de la región porque no están disponibles, entre ellos el caso de México. No están disponibles en forma de tabulados o donde haya acceso a la información. Hablaremos entonces de los indicadores que, en 15 países de la región, de la subregión latinoamericana, y tenemos, la mayoría son de Centroamérica. Tenemos entonces de Centroamérica y Sudamérica. Y tenemos entonces que en estos 15 países se han notificado en el 2014, entre enero y diciembre, ocurrieron 198,553 hospitalizaciones de menores de 5 años. De esas, 25,318, que es el 12.8%, fueron por diarrea en menores de 5 años. De las hospitalizaciones por diarrea, cumplían la definición de casos sospechosos de rotavirus el 52.2%. Es decir, un niño que tiene diarrea y se hospitaliza tiene una alta probabilidad, mayor al 50%, de que la causa de su diarrea sea rotavirus. Esa es la definición de caso. Casos con ficha epidemiológica y muestra de heces fueron el 69%, 9,000 casos, y casos positivos por rotavirus por laboratorio fueron el 15%. Las defunciones en los casos positivos a rotavirus fueron 1.4%. Esto es muy importante porque habla que la vacunación podría prevenir un número importante de defunciones por diarrea, sobre todo en los menores de 1 año. Si este cuadro, los datos estuvieran referidos a menores de 1 año, seguramente el impacto observado sería mayor. Sin embargo, no es bajo el impacto de haber reducido 1.4% la diarrea por rotavirus en menores de 5 años, cuando en el pasado continuaba siendo una de las principales causas de mortalidad por diarrea, la diarrea por cualquier causa, principalmente bacteriana. Esto quiere decir que la vacuna no está reñida con las estrategias de prevención para cualquier tipo de diarrea, como son la hidratación oral, la identificación de signos de alarma, la identificación de factores de mal pronóstico, la capacitación a las madres sobre el cuidado y uso de la identificación de signos de alarma, cuidado de los niños, preparación del vidasor oral y los planes A, B y C del tratamiento de las diarreas. Todo debe conjuntarse. Desde luego no está indicado el uso de antibióticos. Desde luego no está indicado el uso de antibióticos, pero es muy importante tener la vigilancia epidemiológica para tener, por ejemplo, aquí en este cuadro yo no pude conseguir el dato de antecedente
de alguna dosis de vacuna de rotavirus en los casos hospitalizados. Es decir, tenemos mucho que aprender de la diarrea grave por rotavirus. Hay mucho que aprender y tenemos la materia prima que son nuestros hospitales, y los niños no son materia prima, pero son los sujetos que debemos estudiar para salvarles la vida, pero también para aprender de qué está pasando con la diarrea por rotavirus y hasta dónde estos padecimientos pudieron ser atenuados por la vacuna de rotavirus. La vacuna no necesariamente evita la diarrea, pero sí la diarrea grave. Entonces sería muy importante que también en las instituciones de investigación en México y en América Latina se propongan mejorar la calidad de la vigilancia epidemiológica de rotavirus para hacer cada día mejores nuestras intervenciones en salud pública. Y tenemos otro caso de la vigilancia a nivel latinoamericano, en este caso de las neumonías bacterianas. Tenemos la información que pude obtener corresponde a 11 países en el 2014, enero a diciembre de 2014, y en ese año ocurrieron 133.082 hospitalizaciones de menores de 5 años, y tenemos que los casos sospechosos de neumonía fueron 11.1%, los casos probables de neumonía fueron 58.2%, los casos probables que tenían muestra de sangre 89.5%, los casos probables con muestra de líquido pleural fueron 2.7%, los casos confirmados por hemófilos influenza del tipo B fue 3.2%, los casos confirmados por hemófilos influenza no B fueron de 0.07%, es decir, son muy pocos, los casos confirmados por neumococo 1.1% y los casos confirmados debidos a otras bacterias 4%. Las defunciones en torno a los casos probables fueron 2.8%. Esta información, nuevamente, si la reflejáramos en menores de 1 año y en menores de 2 años, podríamos saber que el impacto negativo de este padecimiento es mucho peor en los niños más pequeños. Pero además nos falta saber, en los casos que entran al hospital, cuántos tienen antecedentes de vacunación contra neumococo, el serotipo que creó la enfermedad o que fue etiología del padecimiento, para ver si ese serotipo estaba incluido en la vacuna que estamos ofreciendo a nuestros niños. Esto es lo que nos permitiría modernizar el esquema de vacunación y el tipo de vacunas que estamos aplicando con un enfoque científico, no nada más por ocurrencia, sino con un enfoque científico. Bueno, y entonces tenemos dentro de las defunciones por cualquier causa en menores de 1 año y la mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos en América Latina. Entonces, las defunciones en menores de 1 año en el año 2014 murieron 126.359 menores de 1 año con una tasa de mortalidad infantil de 18.9%. Y de hablar pequeños y en países grandes, en países grandes como son Colombia, Venezuela, México, Brasil, pero el riesgo de menores de 1 año desde luego fue mayor en los países pequeños, como es el caso de los países del Caribe y de Centroamérica. De modo que no se trata solamente de vacunar, sino de disminuir el riesgo de morir y prevenir no solo casos, sino también complicaciones de los padecimientos. En resumen, en América Latina tenemos las siguientes amenazas o retos. Las amenazas en poliomielitis son que todavía tenemos transmisión endémica en Afganistán y Pakistán y reaparición de casos endémicos en Nigeria. Tenemos que se ha encontrado virus silvestre en aguas de Albañal, en Francia, Israel,
Palestina y Brasil. Poliomielitis por virus derivado de las vacunas oral tipo Sabin en países con baja cobertura de vacunación, como fue el caso de República Dominicana y Haití en 2001. Y tenemos actualmente casos de este tipo en las exrepúblicas soviéticas también. Sarampión, las amenazas es que hubiera una reemergencia, actualmente hay una reemergencia de sarampión en países europeos, principalmente en Inglaterra, en Francia, en España. Que tenemos una importante transmisión asociada a casos importados en Canadá, Ecuador, Estados Unidos, Ecuador y Brasil, y diría yo también México, casos importados sin o con muy pocos casos secundarios en Chile, Argentina y México. Y casos de tosferina, en el caso de tosferina las amenazas son que haya un aumento del número de casos, especialmente en menores de 1 año, debido a no vacunación, a vacunación no oportuna o a esquema incompleto de vacunación. Y en conclusión, todos los países de la región de las Américas han incorporado las actividades de vacunación en sus sistemas de salud. La mayoría de los países disponen de financiamiento gubernamental exclusivo o parcialmente mayoritario del programa de los programas de vacunación. Se ha logrado la interrupción de la endemia de poliomielitis, sarampión y rubiola, con casos importados, casos secundarios y pequeños brotes asociados a importación de sarampión y de rubiola. Y se requiere documentar el cumplimiento de indicadores de vigilancia epidemiológica y de cobertura de vacunación en los países de nuestra subregión latinoamericana, de la que personalmente me siento muy orgulloso de pertenecer. Gracias. Pues muchísimas gracias, José Luis. Excelente tu presentación. Ya lo dicen aquí en el chat diferentes personas de toda la República. Tenemos casi 700 personas conectadas de todos los estados de la República, que felicitan. Dicen que excelente tu presentación, que excelente información, aunque algunos dicen que sí la tienen pero que no la tenían actualizada y con los datos que tienen, y pues les gustaría conocer más. Incluso me piden la presentación y todo, y como siempre les explico que se sube tu presentación y la de todos los ponentes a una página del instituto, donde aproximadamente en 15 días pueden tener acceso a esta información y a toda la presentación del día de hoy. Pues pasaremos ahora a la serie de preguntas y dudas que pudieran tener la gente que siguió en esta videoconferencia. Y pasaremos en primer lugar a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Una vez más les damos las gracias por participar, por estar presentes, y les daremos la palabra para que nos digan sus dudas o alguna pregunta que quieran hacer. Adelante, Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenas tardes. Buenas tardes. Y realmente es felicitar al doctor por esta información tan vasta y completa, que pues nos permitió aquí entre nosotros estar comentando, si bien los avances, todavía los retos que del área de la salud pública tenemos, y agradecerle al doctor nuevamente por toda esta información. No tenemos preguntas ahorita. Muchísimas gracias, Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces nos iríamos directamente a web. Hay muchas preguntas, hay unas que ya las taché porque después tú lo explicaste y no quiero ser redundante en esto, aunque algunas a lo mejor ya las contestaste de alguna manera, pero te voy a hacer unas cuantas preguntas nada más. Me dicen que cuál es la razón por la que hay desabasto de biológicos de sistemas de vacunación en México, que por supuesto que tú sabes. Bueno, quisiera comentar, en mi ámbito laboral me dedico a la docencia y a la investigación. No estoy en la gerencia ni en la práctica del programa de vacunación en el país. Sin embargo, lo que se observa es de que el desabasto tiene que ver también con los retos que hay a nivel mundial. Por ejemplo, dado que se dio el switch de vacuna de
trivalente oral a bivalente oral de poliomielitis, empezó a haber un desabasto importante de la vacuna de poliovirus inactivados, tanto en su forma sencilla como en su forma combinada pentavalente acelular y pentavalente de células completas. Esto es una de las razones por lo que hay desabasto, y no es objeto de esta charla hablar de esto, pero quisiera comentar que el desabasto es de tal volumen que a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que en caso de una emergencia por poliomielitis debería utilizarse la dosis de vacuna inactivada de 0.5 mililitros por niño vacunado para vacunar con 0.5 mililitros a 5 niños por vía intradérmica, es decir, aplicar 0.1 mililitros por vía intradérmica. Es a tal grado el desabasto, de modo que no solamente se refiere esto a problemas en la gerencia de los programas de vacunación en algunos países. En el caso de México, pues también dependemos mucho del mercado mundial, de la oportunidad con que el mercado mundial nos surta lo que está pidiendo el sector salud de nuestro país, pero los detalles los desconozco. Muchas gracias, doctor José Luis. Una última pregunta. ¿Se complicó la erradicación con el cambio de vacuna bivalente? Creo que eso ya lo habías dicho, pero si quieres complementar algo. No se complicó, más bien es para afianzar el camino hacia la erradicación, que es muy exitoso, porque una vez yo en la presentación dije que ya estaba erradicado el poliovirus salvaje tipo 2, que probablemente ya está erradicado el poliovirus salvaje tipo 3, de modo que el poliovirus salvaje tipo 2 es el que estaba provocando mayoritariamente casos de poliomielitis atribuible a la vacunación, por lo cual se le quitó este componente a la vacuna bivalente. Pero eso fue una estrategia para avanzar con mayor éxito a la erradicación mundial de la poliomielitis. De ninguna manera representa una complicación o un retroceso, al contrario, es un avance. Muchas gracias, José Luis. Y la última, algunas otras saben, pero pues ya realmente ya las contestaste tu presentación y yo no quiero como decirte de terapia. El sistema PROVAC ya no existe. Se supone que no quieren invertir en el sistema informático. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, el PROVAC tuvo una etapa de mucho éxito en el que posteriormente el sistema no pudo aguantar la introducción de nuevas vacunas. Esto hizo que el programa empezara a fallar, cayó en desuso hasta que actualmente prácticamente ya nadie lo utiliza en el país, excepto el censo nominal, donde en algunos estados dicen seguirlo utilizando a nivel local. El PROVAC no hay duda que es una herramienta indispensable para tener un seguimiento adecuado y oportuno de los niños a vacunar. Ante esto, actualmente se está realizando un método en algunos estados con estudios piloto de la cartilla electrónica para el registro de dosis y el seguimiento de los niños. Pero está en etapa piloto. Asumamos que tenga deseamos que tenga mucho éxito y que pronto podamos tener un sistema nominal de vacunación en México, porque es bastante indispensable. Así es. Pues muchísimas gracias, José Luis, una vez más, a las felicitaciones, que me uno a toda la gente que se las hace, vía Webex y vía la Universidad de Nuevo León. Y pues no nos queda más que despedirnos, dar las gracias al doctor por tan interesante plática y invitarlos a la próxima sesión, que será el 28 de noviembre, con el tema Nuevas estrategias para el control y prevención de enfermedades transmitidas por vector, y que estará a cargo del doctor Cuauhtémoc Juan Humberto Lanz Mendoza, investigador del Instituto y por cierto compañero del doctor José Luis Ortega. Pues muy buenas tardes, pásenla bien desde las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública
Hasta la próxima.